Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellas, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Oramos. Padre amado, Dios eterno, gracias por esta tu palabra es verdad. Gracias, Señor, que en este momento vamos a hablar sobre ella. Ayúdanos a explicarla, ayúdanos a dar la orientación correcta, guiado por tu Santo Espíritu, porque nada nosotros podemos hacer separados de ti. Necesitamos, amado Dios, cada día tu presencia, tu guianza para nosotros poder hablar esta tu palabra conforme a como tú la has escrito y como tú la has mandado que sea anunciada. Bendice a toda la congregación en esta mañana. Ayúdanos a entender esta palabra y a ser fortalecido en ellas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, el tema que queremos ministrar en esta mañana con la ayuda del Señor lleva por título: la doble limpieza de Naamán. La doble limpieza de Naamán. Nosotros como iglesia y colectivamente estamos iniciando un nuevo año 2022.
Nosotros debemos cada día enfocarnos en agradar al Señor y cada día también nosotros buscar la manera de quitar de en medio de nosotros todas aquellas cosas que puedan ser estorbo para nosotros tener una correcta consagración a Dios. Necesitamos en muchas ocasiones la sanidad física y es importante que nosotros procuremos estar sanos siempre y cuando esté a nuestro alcance. La sanidad física es algo imprescindible para nosotros vivir una vida correcta, una vida de armonía y una vida de sano ejercicio en cualquier área en cual nosotros nos veamos obligados a participar. Pero más allá de tener sanidad en este cuerpo físico, es la sanidad del alma. La limpieza del cuerpo físico es importante, pero la limpieza del alma, la limpieza del espíritu todavía es más importante que nosotros la podamos procurar. En el texto que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, nos encontramos con una persona que quería la sanidad exterior, que estaba procurando la limpieza exterior. Fíjense qué gran distancia tiene que recorrer una persona en busca de su sanidad. Y no hay algo que nosotros dejemos de hacer si nos dijeran, mira, la sanidad tuya consiste en esto y esto, y tiene que ir a Japón a buscar allá una plantita, la cual tú la vas a poner y eso te va a sanar. Nosotros haríamos el viaje a Japón a buscar esa plantita que nos daría la sanidad física a cada uno de nosotros. Pero más cerca que Japón está Dios. Más cerca que Japón está el cielo, a donde nosotros pertenecemos y a donde nosotros debemos acudir primeramente al Señor para que se produzca en nosotros una limpieza espiritual y de esta manera entonces se produzca lo demás. Porque de adentro salen todas las cosas, dijo el Señor. Así que debemos procurar esa limpieza espiritual, esa limpieza del alma por encima de toda limpieza física que podamos nosotros querer o anhelar. Aquí encontramos un personaje central en esta historia y es Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán era el general del ejército sirio. Era un hombre principal dentro de ese ejército y un hombre de gran estima ante los ojos del rey. El rey de Siria en ese momento era Ben-Hadad II, el cual regía todo ese país que en muchas ocasiones le causó grandes malestares a la nación de Israel. Siria hizo muchas incursiones en Israel y conquistó a Israel en varias ocasiones. Y allí estaba ese general sirio que era un hombre de gran prestigio, muy apreciado por el rey. El texto bíblico así lo comienza a decir. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor. O sea que ese general de ese ejército sirio tenía una buena consideración de parte del rey. Era una persona de confianza del rey. Era una persona en la cual el rey había puesto su esperanza, su confianza para dirigir el ejército de esa poderosa nación en ese momento. Y dice que por medio de él, Dios le había dado salvación a Siria. Y fíjense que algo especial, por medio de él, Jehová había dado salvación a Siria. Fíjense que este hombre no era cualquier general de un ejército. Parece que gozaba de gran estima delante de Dios y Dios había usado este general con estrategia, con capacidad para poder incursionar en territorios enemigos y darle ventaja sobre algunas naciones. Todos sabemos que Dios levantaba ejércitos para castigar a Israel, para disciplinar a Israel. Parece que Naamán fue el general del ejército sirio que Dios usó en muchas ocasiones para poder traer disciplina a la nación de Israel. Así que esta habilidad que tenía este general, esta gracia
que tenía este general delante del rey de Siria era precisamente porque Dios se la había dado a él. Y dice el texto bíblico, era un hombre valeroso en extremo. Un hombre valeroso en extremo. ¿Y qué pudiéramos nosotros incorporar dentro de esas palabras? ¿Qué sería un hombre valeroso en extremo? Ahí podemos incluir todos los epítetos favorables hacia una persona que puedan caber dentro de ese rango. Un hombre valeroso en extremo. O sea que era un hombre de gran valor, era un hombre que aportaba, era un hombre que enriquecía el ejército de Siria, era un hombre de sumo valor. Ese era Naamán, el general del ejército sirio. Pero Naamán, a pesar de ser un hombre encumbrado, a pesar de ser un hombre valeroso, a ser un hombre de gran prestigio ante los ojos del rey y ante los ojos de los demás, tenía un problema. Había un problema que tenía este hombre. ¿Y cuál era el problema de Naamán? La Biblia dice que él era leproso. Y la lepra era una enfermedad terrible. La lepra antigua se conoce como que salían unas pequeñas manchas blancas en la piel, luego se iban convirtiendo en color rojizo. Esas manchas, esa lepra, cuando entraba al cuerpo de una persona, lo que normalmente hacía era que iba envejeciendo a esa persona. Se le caía el cabello hasta las cejas, las pestañas, se le hinchaban las encías, los dientes se caían, se deformaba completamente esta persona. Y cuando una persona tenía lepra, era sacada de en medio de la sociedad y colocado en un lugar aparte. Al parecer, este general de Siria, Naamán, por ser un hombre de tanto valor, no había sido apartado de la sociedad, sino que continuaba en sus funciones. De hecho, cuando vemos que él entra, incursiona a la nación de Israel en busca de su sanidad, no entra de manera oculta o avergonzado por la lepra que tenía, sino que entra como un dignatario, como un funcionario, con sus carruajes, con sus servidores, llega ante el profeta para procurar su sanidad. Así que había un problema grave en Naamán, y era que este hombre era leproso. Muchos tenemos capacidades, tenemos talentos que el Señor nos ha dado. Somos personas valiosas en el Señor. ¿Y por qué somos valiosos en el Señor? Porque el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. El hecho de Dios habitar en nosotros ya nos hace personas especiales, personas valiosas para Él. Y aún más, el Señor nos da el Espíritu Santo y además nos capacita y nos da dones y talentos para nosotros ponerlos al servicio de su obra. Así que somos piezas claves para el Señor, para nosotros poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros. No se la encomendó a ángeles, se la ha encomendado a simples mortales, seres humanos comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Esa es la gran realidad de la vida. Pero había una situación, amados hermanos, y es que la lepra había llenado el cuerpo de Naamán. Y muchas veces nosotros tenemos tantas capacidades y a veces aparece un pero en nuestra vida. Es una persona tal y tal cosa, pero, y entonces eso como que viene, ¿verdad? Y trae a colación que nadie es perfecto en esta vida. Todos tenemos deficiencias, todos tenemos cosas que arreglar delante del Señor. A pesar de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, a pesar de tener capacidades, dones y talentos, somos seres humanos que tenemos deficiencia, que tenemos debilidades, que estamos llamados a ser fortalecidos en el Señor y estamos llamados a arreglar cualquier situación anormal que se esté dando en nuestra vida. Había una muchacha en medio de Siria que había sido llevada de esas incursiones que había hecho Siria a Israel. Se había llevado muchas personas para allá y la ponían como servidores. Había una jovencita que había sido llevada de Israel
a Siria. Y dice el versículo 2, de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Eso era muy común, que entraran a una nación y se llevaran en cautiverio a muchas de estas personas para hacerle sus esclavos. Y en esta ocasión se llevaban también las doncellas para ponerla al servicio de las señoras, de las personas poderosas de la nación siria. Pero esta mujer, esta jovencita, dijo a su señora en el versículo 3, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí encontramos el testimonio oportuno de una persona que no debe quedarse callada cuando está llamada a hablar. Esta jovencita tuvo esa gran oportunidad de ser una misionera en la nación siria, una misionera a la fuerza, ¿verdad? Porque la llevaron en cautiverio. Pero allí ella recordó que en Israel había un profeta usado por Dios, un profeta que Dios usaba en gran extremo, que era el profeta Eliseo. Y esta joven le dice a la esposa de Naamán que si él va a Israel y se presenta ante el profeta, de seguro él va a sanar de la lepra. Aquí encontramos una joven temerosa de Dios, una joven de fe que no hizo silencio cuando estaba llamado a dar el testimonio. Muchas veces nosotros, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que dar un testimonio a favor de la obra de Dios, nos quedamos callados para no interferir quizás en medio de una reunión o en medio de una actividad en la cual quizás no queremos que nos vean como evangélicos, porque eso se da en muchas ocasiones. La presión que ejerce esta sociedad ha hecho que muchos cristianos se escondan y no salgan al frente anunciando que son luz para alumbrar a las naciones. Se esconden debajo de una mesa, lo cual no debe ser, porque la luz no se pone debajo de la mesa, sino encima para poder alumbrar. Y muchas veces nos callamos cuando estamos llamados a hablar del evangelio de Jesucristo. Nos quedamos callados cuando tenemos que anunciar las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos quedamos callados cuando tenemos que anunciar la gloriosa palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que da vida. Y nos quedamos callados, y la necesidad que tiene la gente es de escuchar palabra del cielo para poder arreglar sus caminos en esta vida. Así que esta muchacha hizo lo propio, lo que estaba llamado a hacer en medio de esa nación extranjera, anunciar que en Israel había un profeta usado por Dios, el cual podía sanar la lepra de Naamán. En los versículos 4 al 7 encontramos a Naamán ante el rey de Siria y el rey de Israel. La muchacha le dice a la señora que hay un profeta en Israel que le puede sanar de la lepra. Pero a donde acude primero Naamán es ante los reyes, en lugar de ir al profeta. Primero se presenta ante su rey y le hace la petición para poder salir, que quizás lo vemos algo muy cortés, muy correcto, de que pidiera el permiso para poder salir, llegar a Israel, y el rey asiente, ¿verdad? El rey dice que sí y le permite a Naamán salir para Israel y le da cartas, pero a quien se la dirige no es al profeta, sino también al rey de Israel. Aquí vemos de qué manera están obviando, el ministerio profético de Eliseo. El rey que estaba en Israel en ese tiempo era Jorán. Jorán era de la casa de Acab y Jezabel. No tenían relaciones con los profetas de Dios. Todos sabemos, ¿verdad?, que la reina Jezabel tenía los profetas de los Baales. Jorán empezó a quitar algunos monumentos, pero como quiera continuó con el pecado de sus padres y no se asoció a los profetas de Dios, sino que siguió consultando a los profetas
paganos. Así que no había una relación en el rey de Israel tampoco con el profeta Eliseo. No estaba el profeta Eliseo en el palacio, como ellos tenían otros profetas en el palacio a quienes consultaban. Dice el texto bíblico, versículos 4 al 7, Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto es algo millonario para estos tiempos, lo que llevó el general sirio. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe un hombre a que lo sane de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel vio aquello como una provocación del rey de Siria. Así lo vio él, porque le dirigió la carta directamente al rey y no mencionó en ningún momento al profeta para que orara por él y él poder ser sanado de la lepra. Fíjense de qué manera tanto Naamán como el rey de Siria tienen métodos incorrectos para procurar la sanidad que él estaba necesitando en ese momento. El rey de Siria le envía carta al rey de Israel, pero no le hace mención del profeta. Le dice: para que me sane a este hombre de la lepra. ¿Y cómo puede una persona que no tiene relación con Dios poder proporcionar una sanidad a una persona, orar y que ésta reciba sanidad, si no hay una relación especial con Dios? Así que el rey de Siria y Naamán tenían objetivos equivocados en busca de la solución que era de índole espiritual. Fíjense cómo sale el general. Sale con las cartas del rey y sale con una gran fortuna, con oro, con plata, con vestidos. Era la manera como él estaba saliendo en ese momento. La joven le había hablado de un profeta de Dios, no del rey de Israel. No estaban considerando al profeta de Dios. Le envían directamente al rey de Israel la comunicación sin hacer alusión al profeta. Así que estos primeros pasos de Naamán fueron ante reyes y no ante el hombre de Dios. El rey de Israel no tenía cerca a los profetas de Dios porque venía de una casa abominable, la casa de Acab y Jezabel, que odiaban a los profetas de Dios y que no tenían relación especial con Dios. Versículos 8 y 9. Naamán ante el profeta Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. El profeta Eliseo lamentablemente tiene que promocionarse él, porque no encontró un rey, ¿verdad?, que le hiciera la introducción ante este hombre que necesitaba ser sanado. El profeta, que venga a Israel para que vea si hay profeta en Israel. Se oyen como palabra de presunción del profeta, pero debemos ver el cuadro que imperaba en ese momento. El rey de Israel no tenía relación con Dios. El rey de Israel no tenía relación con ningún profeta de Dios. Y Eliseo tiene que decir esto por la falta del rey de Israel de no tener un acercamiento con los profetas de Dios. Tiene el mismo profeta que anunciarse. Tiene el mismo profeta que decir: aquí sí hay gente de Dios. Aquí sí hay hombre de Dios. Ven para que tú veas y te voy a sanar de esa lepra. Fíjense de qué manera tiene que hacer el profeta cuando el rey no da los pasos adecuados para acercarse a Dios. Tiene que el mismo profeta anunciarse. Igual que Naamán, hay muchas personas
que están buscando en los palacios lo que tienen que buscar en Dios. Naamán se estaba asistiendo del rey de Siria y se estaba asistiendo del rey de Israel para poder conseguir sus objetivos de ser sanado de la lepra. Pero la orden precisa de la muchacha no era el rey de Israel. La orden de la muchacha, el consejo de la muchacha fue que fueran al profeta, que en Israel había un profeta que le podía sanar de la lepra, no un rey. Y vemos cómo Naamán entonces va siendo dirigido hacia el rey. Lamentablemente hay muchas personas que están buscando en los palacios presidenciales lo que tienen que buscar en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestro oportuno socorro está en Dios. La Biblia habla que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí es que debemos ir primero. Nos vamos de rodillas, nos vamos de cabeza delante del Señor. Y el Señor entonces ablandará el corazón de los inconversos para que puedan proceder a favor de lo que nosotros queremos conseguir. Pero tenemos que entrar a Dios primeramente. Tenemos que llegar a la presencia de Dios, que ahí es que donde está nuestro socorro. Si Naamán hubiese buscado al profeta, hubiese tenido esa sanidad aún más rápido de la que fue proporcionada. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Qué visita tenía Eliseo en ese momento? Un general del ejército sirio, más poderoso en ese momento, viene a la casa del profeta. Y cuando yo leía este texto bíblico, hacía una recreación. ¿Qué hubiese sucedido si el general Ten llega al frente de la casa de un hombre de Dios, ¿verdad? De un pastor, de un evangelista, a procurar algún favor? ¿Qué ustedes creen que hace ese ministro del Señor? Fácilmente sale, ¿verdad?, rápidamente a recibir a ese general de la policía que ha ido a pararse al frente de su casa. Eso es lo que más ocurre en estos tiempos. Eso es lo que más ocurre en estos tiempos. Ministros doblegados ante el poder de los inconversos. Ministros que dejan a un lado a los humildes para congraciarse con los poderosos de la tierra. Eso se ve mucho en el día de hoy. Pero aquí tenemos un hombre de Dios, y el hombre de Dios tiene principios. El hombre de Dios es honesto, el hombre de Dios es honorable, el hombre de Dios es ecuánime, el hombre de Dios sabe a quién le está sirviendo. Así que el profeta no se inmuta ante la presencia del general. El profeta lo recibe como cualquier otra persona, no le da esa distinción que le hubiese dado un falso profeta del rey Jorán. Inmediatamente le hubiese abierto su casa, lo hubiera invitado y hubiera entrado en conversación con este hombre, porque tenía muchos regalos, y probablemente esos falsos profetas se hubiesen enriquecido con esos regalos que tenía Naamán, el general del ejército sirio. Así que la orden de Eliseo es humillante para Naamán. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjense que Eliseo ni sale a recibir a este hombre. No le sale a recibir, le envía un mensajero. Me parece que era Giesi, ¿verdad? El mensajero de Eliseo. Le envía al mensajero a darle la orden al general para que vaya al Jordán a lavarse 7 veces. Ni siquiera sale el profeta a decírselo en sus propias palabras lo que iba a traer la sanidad de este hombre. Algo insólito, algo que usted lo escuche y dice: ¿cómo es posible que yo me voy a sanar de la lepra zambulléndome 7 veces? Y ahí empieza este general a recordar los ríos que habían en Siria
que eran superior en calidad, en agua, ¿verdad?, al río Jordán. Pero el asunto no era si él se lavaba en Habana y Farfar, los ríos de Siria, porque por mucho que se lavara en esos ríos, su lepra iba a continuar. Era en el Jordán que tenía que zambullirse. Era en el Jordán donde el profeta de Dios le estaba diciendo que tenía que ser sumergido para ser sanado de la lepra. Naamán se enoja, lógicamente, tiene ríos hermosos en su tierra y lo mandan a zambullirse en el Jordán, que era un río un poco turbio, ¿verdad?, que no era lo más adecuado para el baño. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Muchas veces nosotros tenemos ciertas condiciones. ¿Cómo queremos que Dios haga con nosotros? Tenemos un patrón. No, es que Dios tiene que hacerlo así conmigo, tiene que hacerlo de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Pero Dios obra de la manera que Él quiere obrar. Y fíjense que con este caso no obró con el profeta orando sobre Naamán, sino que le da una orden de irse a zambullir al río Jordán. En una ocasión Jesús sanaba a los ciegos, ¿verdad? Y le decía: ve y lávate en el estanque de Siloé. Esa era la orden. Si el ciego quería ser sanado, tenía que irse a lavar en ese estanque. Asimismo, en este caso, para poder tener esa sanidad, era algo de obediencia lo que debía producirse en este general. Este general que había dado tantas órdenes a sus subalternos, ahora estaba recibiendo una orden un poco usual, una orden descabellada, una orden hasta cierto tipo humillante para él. Sin embargo, él estaba llamado a someterse a la orden del hombre de Dios que le estaba dando en ese momento, y era que se sumergiera en el río Jordán. Tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, entonces iba a dar un viaje para nada. Iba a volver con su lepra si no se zambullía, porque aquí radicaba la obediencia en este acto de fe. El Jordán no tenía aguas salutíferas para quitar la lepra. Si hubiese sido así, los leprosos siempre hubieran ido al Jordán a lavarse y quitarse la lepra. No había aguas milagrosas en el Jordán para quitar la lepra, pero sí había un grado de obediencia que tenía que tener la persona para poder procurar ser sanado de la lepra. Aquí radicaba la obediencia, el sometimiento, la rendición. Este ejército que probablemente había conquistado tantas naciones y no se había rendido ante ninguna de ellas, ahora tenía que rendirse ante el profeta. Tenía que rendirse ante la orden que el profeta de Dios le estaba dando en ese momento, si quería ser sanado. Pero él, en lugar de observar esto rápidamente, se enojó bastante. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Estos ríos, Habana y Farfar, vienen representando lo que es la religiosidad, la religión o el grado moral que muchas personas quieren alcanzar separados de Dios. Hay muchas personas que dicen: y yo no puedo salvarme también en cualquier religión. Y yo no puedo salvarme haciendo esto y haciendo aquello. Pero no es lo que el Señor dice, es como el Señor manda que hay que hacerlo. Y el Señor ha dado una orden que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces no es una religión la que salva a la persona, es Jesucristo el dador de la vida eterna. Así hay muchas personas en estos tiempos anunciando: pero esta religión no es más bonita, o esta religión no es más agradable, y yo no puedo salvarme en esta religión. El asunto es que no se trata de religión, sino de lo que Dios ha anunciado que nosotros estamos llamados a hacer. Así que vemos que Naamán se fue enojado, había continuado poniendo su confianza en la manera que él creía que debían de hacerse las cosas.
Algo importante que quizás podemos ver, y es que si Eliseo no quiso salir a recibir a Naamán, pudiéramos decir, bueno, es que Eliseo no quería tener contacto con una persona leprosa, porque sabemos que el que tenía contacto con un leproso también se hacía inmundo, tenía que durar unos días purificándose también para poder ser restaurado, pero este no era el caso. Aquí había una lección de parte de Dios para este general. Vemos que había mucho orgullo en el corazón de Naamán. Se enojó cuando fue enviado a ser bañado en el río Jordán. Y no una vez, 7 veces sumergirse en ese río Jordán. Naamán vio la orden de Eliseo como una humillación. Ahora hay un buen consejo de los soldados de Naamán, versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Fíjense que él estaba dando una orden simple y sencilla: ve y lávate y va a ser limpio. Ahora, si el profeta le hubiera dicho: ve, sube al monte Carmelo y allá sacrifica 1000 ovejas, 1000 becerros, era más difícil que irse a bañar al río Jordán. Entonces, si él le hubiera dicho: haz este sacrificio, lo más lógico es que el general hubiera ido a hacer esos sacrificios, ¿verdad? Lo más difícil lo hubiera hecho, pero le estaban dando algo simple y sencillo para ser sanado en ese momento. Así que aquí vemos un consejo oportuno de los subalternos del general sirio. Tuvieron esa visión mucho mejor que el mismo general. A veces la solución de nuestros problemas es más sencilla de lo que parece. Y a veces nosotros mismos complicamos el mover de Dios a favor de cada uno de nosotros. Solamente tenemos que exponer nuestra causa ante el Señor y esperar que el Señor empiece a trabajar y nos empiece a dirigir. Y el Señor nos da dirección, el Señor nos da consejo que debemos observar. Fíjense que el general recibió un consejo de sus subalternos y lo acató inmediatamente. Muy sabio el consejo. A veces necesitamos un consejo de alguien. Mira, pero lo que tú tienes que hacer es esto. Y quizás eso sea la solución a lo que nosotros estamos buscando. Pero a veces creemos que es a la manera nuestra, que es a la forma que yo creo, y no observo el consejo de otras personas. Y continúo siempre con el mismo problema por no oír el consejo de los demás. Debemos oír el consejo y, si es necesario, humillarnos. Muchas veces por el orgullo no queremos humillarnos. Por el orgullo no queremos aceptar el consejo de alguna persona. Aquí vemos que Naamán es sanado físicamente. Ya estamos concluyendo. Naamán es sanado físicamente. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense que cuando observó el consejo del profeta, inmediatamente entonces se produce la sanidad física de este hombre. Aquí vemos la primera limpieza de Naamán, la limpieza de la lepra externa. Pero Naamán necesitaba ser limpiado internamente, y para poder producirse eso, Naamán tenía que ver el poder de Dios obrando en su vida, para entonces poder reconocer que Jehová era el Dios verdadero. En el versículo 15 nosotros vemos que dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahí se produce la limpieza espiritual de este hombre, reconociendo que solamente había un Dios verdadero, el Dios de Israel. La doble sanidad de Naamán, la sanidad externa y la sanidad interior. Fíjense que más adelante él le dice al profeta, porque el rey sirio adoraba al dios Rimón, ¿verdad? Y le dice el general: que Dios no me tome en cuenta
cuando yo entre al templo del Dios de mi rey y Él se apoye sobre mi hombro para poder entrar al templo, ya él había una conversión en Naamán. Ya él no estaba de acuerdo con el Dios que adoraba el rey sirio. Él estaba de acuerdo con el Dios de Israel, pero él tenía funciones y era un hombre bajo sometimiento, bajo orden, que tenía que entrar aun cuando el rey fuera a ese templo pagano. Él entraba, pero no estaba de acuerdo con esa práctica que estaba haciendo el rey. Eso da a una enseñanza de que este hombre recibió una sanidad también del alma, la sanidad interna, que en estos tiempos nosotros debemos entender que Naamán está gozando en la presencia del Señor por cuanto se apartó de los dioses paganos para reconocer al Dios vivo. Esa es la doble sanidad, amados hermanos, que nosotros en este año tenemos que buscar. Estamos empezando una jornada de ayunos. Que nosotros podamos reconocer las deficiencias que tenemos en nosotros. ¿Cuáles son esas áreas que nosotros sabemos que debemos procurar que sean sanadas en nuestra vida? Necesitamos ponernos de la mano del Señor. Necesitamos ponernos en el lugar donde el Señor vea nuestras necesidades, que el Señor vea nuestras miserias, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude en un proceso de limpieza interna, más que la limpieza externa que muchas veces procuramos con más anhelo y más deseo. Y concluyo, amados hermanos, diciendo que Naamán representa al ser humano que ante los ojos de los hombres es considerado ejemplar y valeroso, pero pecador. El pecado es como una lepra que va carcomiendo el alma hasta reducir a lo más vil y despreciable a una persona de alta estima. El hombre en su estado pecaminoso debe seguir las instrucciones de Dios para lavarse de su pecado, mientras se siga bañando en las aguas que considere que son las mejores. Lo cierto es que debe buscar el lavamiento en las aguas que Dios proporciona. Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Que en este nuevo año vamos a sumergirnos en las aguas de Dios y no en las que nosotros consideremos que deben ser. Seamos obedientes a las instrucciones de Dios. Únicamente así podemos ser doblemente limpiados, así como Naamán, que fue limpio de la lepra externa, pero aún más importante, de la lepra interna del pecado que los separaba de Dios. Que en este nuevo año procuremos, amados hermanos, esta doble limpieza. Que Dios nos continúe bendiciendo. Padre amado, Dios eterno, gracias, Señor mi Dios, gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Ayúdanos cada día a vivir una vida de limpieza, a no contaminarnos con las cosas del mundo, a entender que las cosas del mundo traen miseria, que las cosas del mundo traen calamidad, traen enfermedad. Nosotros anhelamos, amado Dios, estar confiados en ti en todo momento y buscar siempre esa limpieza, que tú nos ayude, que nos dé las fuerzas para no volver atrás. Alimenta nuestra fe, amado Dios, y permite que nosotros podamos ser personas que puedan ayudar a otros a venir al camino del Evangelio. Ayúdanos en este año 2022 a permanecer limpios externamente, pero sobre todo a permanecer limpios del alma y del espíritu, sin ninguna contaminación que estropee tus planes para con nosotros. Oh Padre amado, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.